Bienvenidos a otro video del canal, mi nombre es Alejandro D'Angelo y si todavía no te suscribiste, podés hacerlo en el icono que aparece en la región inferior derecha de tu pantalla. Es de muchísima utilidad porque me permite seguir subiendo material a través de este medio. Así que ya sabes, dale un me gusta al video y compartilo si te interesa el tema y obviamente si te gusta el video. Hoy vamos a hablar acerca de una enfermedad que se encuentra azotando al mundo, pero a su vez también la tenemos en nuestro país, si bien en pocos casos, pero ha llegado hasta nuestro suelo, que es conocido como la viruela del mono o la virosis símica. En este caso lo que tenemos que tener en cuenta es que es una enfermedad propiamente endémica de África Central y Occidental, es decir, que es una enfermedad que encontramos específicamente en esa región. Pero por diversos factores como la exportación de diferentes alimentos o la exportación de otros productos, ha podido salir de este continente y ha llegado a afectar otras locaciones. Es por eso que hoy en día la podemos encontrar en nuestro país, aunque en muy pocos casos, ¿sí? Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que puede llegar a ser contagiosa, por lo cual tenemos que tomar ciertas precauciones. Sabemos que es causada por el virus Monkeypox, es decir, que es un virus que es perteneciente a lo que sería la viruela, esa enfermedad que ha azotado a Europa y que ha sido llamada como una plaga mortal, pero que hoy en día obviamente no se está viendo, no se ve de hecho. Sin embargo, es un familiar directo de este terrible germen, pero no tiene la mortalidad de esta viruela clásica, sino que es una viruela mucho más benigna, por así decirlo, ¿sí? Sabemos que no es una enfermedad propia de los monos, aunque se llame viruela del mono. Pueden tenerla otros animales. De hecho, ha habido un brote en años anteriores, por ejemplo en Estados Unidos, y que se identificó que el vector que llevó a la viruela del mono, al virus del mono, hacia lo que sería Estados Unidos, fue por la importación de ratas que se encontraban infectadas por este germen. Es decir, que es una enfermedad que no es propiamente portada o solamente portada por los monos, ¿sí? Sabemos además, que puede transmitirse por contacto directo con sangre infectada de una persona, que es portadora. Si uno tiene contacto con la sangre de esta persona, puede contagiarse. A su vez también por líquidos corporales, como las gotas de flush, o también, líquidos transmitidos a través de las relaciones sexuales, y con el contacto directo por lesiones de piel o mucosas de animales infectados. Es decir, que básicamente tenemos que tener en cuenta que podemos contagiarnos mediante estas tres vías. Es por eso que cuando nos ponemos en contacto con una persona que se encuentra contagiada con este virus, tenemos que tener mucho cuidado de no tocar, ninguno de sus líquidos corporales o estar en contacto con sus líquidos corporales. Es decir, que también es muy importante que se use barbijo, que es algo que vamos a ver un poco más adelante. A su vez también si encontramos un animal que tiene la piel lesionada o la mucosa del animal que se encuentra lesionada, lo que vamos a tratar de evitar es entrar en contacto con estos animales, ¿sí? ¿Cuál es el cuadro clínico? ¿Cómo se presenta el cuadro clínico de la viruela del mono? Bueno, como pueden ver en pantalla, van a ver que tenemos un cuadro de fiebre que puede ser de carácter moderado, la presencia de cefalea o dolores de cabeza, la presencia de mialgias o dolores musculares y la presencia de cansancio, ya sea en el cuadro de astenia o en el cuadro de fatiga. Fíjense que en estos ítems, en estos síntomas, vamos a encontrar que son muy similares a cualquier enfermedad, por ejemplo, que podemos encontrar en el invierno, es decir, como por ejemplo un síndrome gripal, es decir, que es muy difícil diferenciarlo. Sin embargo, una característica que diferencia la viruela del mono de un síndrome gripal o de la viruela clásica es que esta produce una inflamación a nivel de los ganglios linfáticos. Es decir, que cuando nosotros sospechamos o sabemos que hay casos circulando en determinados lugares y nos encontramos con un cuadro de estas características que tiene una inflamación muy importante de los ganglios linfáticos, tenemos que rápidamente considerar que puede tratarse de una viruela del mono. Esto es un dato no menor y un dato de vital importancia para tener en cuenta. A su vez también, en promedio, luego de 3 días, pueden aparecer lesiones características de este cuadro. No siempre, aparecen, pero es muy frecuente de ver en esta enfermedad, que se caracteriza por 5 etapas. Las etapas constan de diferentes estadios en los cuales puede ir evolucionando una lesión. En el cuadro de arriba van a poder averiguar o van a poder ver otro video que explico en más detalle cuáles son las lesiones cutáneas que tenemos que tener en cuenta desde el punto de vista de la semiología. Si les interesa saber más, pueden ver ese video también. Pero básicamente vamos a encontrar en la primera etapa la presencia de máculas o básicamente lo que serían manchas rojizas en la piel, que luego van a ir transformándose en pápulas, es decir, que son máculas pero con una sobreelevación,
más tarde se transformarán, se llenarán de líquido y se van a transformar en lo que se conoce como vesículas. Posteriormente van a rellenarse de contenido purulento, de pus, y son conocidas como pústulas, y finalmente se van a transformar en costras una vez que se rompan. Cabe destacar que durante todo este periodo, y esto es un dato a tener en cuenta, el paciente que tiene esta enfermedad va a contagiar el virus del mono, la viruela del mono, en todas estas etapas. Es una etapa de alta contagiosidad. Habitualmente el cuadro clínico suele durar en promedio de 3 semanas hasta un mes. Puede extenderse un poco más, pero eso es la duración habitual. Durante toda esta etapa, mientras el paciente siga sintomático a pesar de que no tenga las lesiones, o si tiene las lesiones, va a ser un paciente que contagia la enfermedad. Esto es un dato a tener en cuenta. Es decir, que el aislamiento se encuentra altamente recomendado para este tipo de pacientes. También es muy importante destacar que en el caso de aparecer estas lesiones, lo van a hacer desde la cabeza hacia los pies y va a afectar lo que serían las palmas y la planta de los pies. Como pueden ver en las siguientes imágenes, vamos a encontrar, por ejemplo, diferentes presentaciones, como por ejemplo esta mujer que tiene máculas, tiene algunas pápulas y a su vez tiene algunas pústulas. Fíjense en cómo afecta casi la totalidad del cuerpo. Vamos a poder encontrar también, solamente depende de la etapa en que nosotros nos encontremos con la enfermedad, la presencia en manos de pústulas. A veces pueden ser localizadas solamente en determinadas regiones. Y a veces puede ser una presentación bastante florida, como se lo puede ver en este caso, donde este paciente goza de tener casi todas las etapas. Tiene máculas, tiene pápulas, tiene pústulas y a su vez también presenta la presencia de costras que afectan la totalidad de lo que sería la espalda. Cuando nosotros queremos arribar a un diagnóstico, tenemos que tener en cuenta que el examen clínico en esta situación es indispensable. Por todo lo que les he mencionado, cuando nos encontramos con las características de las cuales estamos hablando, básicamente podemos establecer que hay entre un 80 a 90% de probabilidades que con el examen clínico, solamente con el examen físico, diagnostiquemos la enfermedad. Sin embargo, como ustedes verán, podemos confundir esta enfermedad con otros cuadros. Por eso, una alternativa es tomar una muestra de las lesiones, procesarlas a través de la PCR, y en ese caso aislar lo que sería el virus para poder establecer la presencia o no del mismo. En este sentido vamos a tener un diagnóstico más certero. Sin embargo, por una cuestión, digamos, de economizar nuestros recursos, si nosotros contamos con un buen examen físico realizado por un profesional altamente capacitado, es muy probable que no necesitemos de tomar una muestra de las lesiones y podamos llegar al diagnóstico de manera certera, ¿sí? Los exámenes de laboratorio, salvo que el paciente tenga alguna alteración o se encuentre en un estado general no muy bueno, no son recomendables. Es decir, que si nosotros tenemos un cuadro compatible con un síndrome gripal y que podría llegar a ser lo que sería la viruela del mono, muchas veces se toma, digamos, una conducta expectante y no es necesario hacer otro examen, salvo que surja alguna complicación. Con respecto al tratamiento, lo que tenemos que tener en cuenta inicialmente es la hidratación del paciente. El tratamiento es sintomático, es decir, vamos a ir tratando los síntomas que se van presentando, pero la hidratación es algo fundamental. Si el paciente tiene fiebre, vamos a utilizar algunos medicamentos como el paracetamol, y si el paciente tiene dolor, podemos incluso utilizar el ibuprofeno, ¿sí? Pero no existe un tratamiento específico para este cuadro. Quizás, digamos, hay algunos antivirales disponibles en Estados Unidos o la Unión Europea, pero no son antivirales que tengan una eficacia mayor al 80% para el tratamiento de esta enfermedad y se reservan solo para aquellos pacientes que sufren la viruela del mono en un grado moderado a severo, quizás más severo podría ser, pero no hay, digamos, un fármaco, por ejemplo, en Argentina aprobado para el tratamiento directo de esta enfermedad. Tenemos que tener en cuenta también que tampoco es tan frecuente en nuestro medio, así que es una enfermedad que no se estaría investigando. Sin embargo, hay que emitir una alerta porque se están reportando casos en todo el mundo. La pregunta que nos lleva a esto, a esta enfermedad que, ya teniendo la experiencia del COVID-19, nos lleva a pensar, ¿es mortal o no es mortal atravesar este tipo de cuadros? Tenemos que tener en cuenta que si el paciente se encuentra con un sistema inmune conservado, lo más probable en un 90% de los casos, 95% de los casos, es que esta enfermedad curse durante su periodo habitual de evolución, lo que tenga que durar, que habitualmente es hasta un mes o quizás un poco más, pero que la resolución es inmediata, benigna y no hay ninguna secuela, ¿sí? O sea que
En primera instancia no sería mortal, o los casos, digamos, en pacientes que no se encuentran inmunocomprometidos, no sería mortal. Pero, digamos, en pacientes quizás mayores, pacientes embarazadas, en niños, hay que tener un especial recaudo y una estrecha vigilancia para evitar complicaciones. Recientemente ha habido un caso de un paciente en México el cual ha perdido la vida por la viruela del mono. Ese fue, digamos, lo que sería el titular de la noticia, pero si uno se introduce, investiga acerca de este caso, va a descubrir que ese paciente sufría de HIV, con lo cual era un paciente que se encontraba inmunocomprometido, por lo cual el virus aprovechó esta situación y bueno, puede haber pasado, digamos, que lamentablemente el paciente, al no tener una defensa adecuada, haya conducido a la muerte. Pero en líneas generales no es, digamos, mortal, ¿sí? ¿Qué debo hacer si sospecho tener la enfermedad? En primera instancia, consultar al médico. Muy importante, como les mencioné, el examen físico y establecer si se trata o no de la enfermedad. Por otro lado, hay que quedarse en casa y aislarse por ser una enfermedad que, si bien no es altamente contagiosa, contagia. Lavarse las manos con agua y jabón para evitar transmitir al virus a nuestros convivientes. Llevar mascarilla, porque puede ser transmitido a través de gotitas de flush. Y cubrir las lesiones en presencia de otras personas, porque recordemos que las lesiones en todas sus etapas son contagiosas. Hay que tener la piel seca y descubierta. Hay que tratar de que la piel se seque y controlar de que no haya gérmenes o que, digamos, haya una sobreinfección, porque eso podría complicar el cuadro. Hay que evitar tocar objetos en espacios compartidos porque, digamos, podemos diseminar el virus. Si aparecen lesiones en la boca, una opción que podemos realizar es enjuagues con agua salada para poder limpiar las heridas y que cicatricen más fácilmente, y a modo de antisepsia también puede ser de bastante utilidad. Obviamente, si tenemos dolor, o porque habitualmente este cuadro puede, digamos, cursar con dolor de las mismas lesiones, lo que vamos a hacer es el tratamiento con analgesia bioral, como les mencioné, con paracetamol o ibuprofeno. Espero que el video les haya sido de utilidad. Cualquier duda o pregunta que tengan, quedo a su disposición. Pueden dejarla en los comentarios, serán respondidas a la brevedad. Muchísimas gracias.